Eso a Javier Solís, que le tiraba la onda a mi mamá, el maestro de maestros, el señor de sombras, Javier Solís, uno de mis hijos. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy no es cualquier confesión, es una bomba familiar. Pepe Aguilar, con la voz quebrada pero decidido, se atreve a hablar de uno de los capítulos más polémicos de su historia, la tormentosa y secreta relación que vivió su madre, Flor Silvestre, con nada más y nada menos que Javier Solís. Entre rumores de pasión prohibida, rivalidades y un amor que marcó a toda una generación, Pepe rompe el silencio y nos revela lo que nadie se había atrevido a contar. Fue un romance clandestino, hubo traiciones, celos o un escándalo oculto detrás de los reflectores. Quédate, porque lo que descubrirás hoy cambiará la manera en la que ves a dos de los íconos más grandes de la música mexicana. Mira, hoy les voy a contar algo que nunca salió en los noticieros, pero que en los pasillos de la farándula mexicana era un secreto a voces. Una historia de amores prohibidos, de celos que llegaron hasta las armas, de traiciones y de muertes que todavía están envueltas en misterio. Yo crecí escuchando esas historias, porque claro, la protagonista era mi madre, Flor Silvestre. Una mujer tan guapa, tan talentosa, que encendía pasiones imposibles. Ahí estuvo su romance tormentoso con Paco Malgesto, su amor eterno con mi padre Antonio Aguilar, y los rumores, esos que nunca se apagaron, de un idilio prohibido con el mismísimo Javier Solís, el señor de sombras. Yo me acuerdo clarito, a Javier Solís le tiraba la onda a mi mamá. Y esas cosas no se quedaban en rumores. Los celos de Paco Malgesto fueron tan fuertes, que en un aeropuerto llegó a sacar la pistola. Sí, así de grave estuvo. Y en medio del escándalo, mi mamá terminó huyendo con Antonio Aguilar, mientras Javier, con su fama de mujeriego y su voz aterciopelada, se volvía la manzana de la discordia. Pero la historia no termina ahí. Había caravanas artísticas donde todo pasaba, noches eternas, estrellas brillando y romances que se multiplicaban. Ahí fue donde Lucha Villa se casó casi de arranque, Julissa encontró el amor en un escenario y hasta la tigresa, Irma Serrano, se cruzó en el camino de Javier. Y claro, todavía queda la gran incógnita que divide a muchos. ¿Javier Solís murió por un simple vaso de agua, por un error médico, o hubo un complot detrás de su partida? Miren, si algo definía a Javier Solís no eran solamente sus canciones, era esa aura peligrosa que llevaba a todos lados. El hombre no conocía fronteras ni en la música ni en el amor. De la noche a la mañana yo me convertí en papá. De la noche a la mañana yo me convertí. Quítatelo. ¡Que se lo quite! No bastaban las esposas que tuvo, porque él cargaba con una fama de mujeriego empedernido que, para muchos, era tan legendaria como su voz. Allá donde se paraba, siempre había miradas que lo seguían, y él, pues claro, no desaprovechaba. Pero lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era que entre tantas conquistas había una que levantaba más morbo que todas, Flor Silvestre. Sí, mi madre. Imagínense el escándalo, mientras estaba casada con mi padre, Antonio Aguilar, compartían rodajes con Javier. Eran películas de caballos, mariachis y largas jornadas de filmación, pero tras las cámaras, lo que se gestaba era otra historia. La química entre ellos se notaba, y los rumores crecían como fuego en pasto seco. Y ojo, porque Javier no solo generaba pasiones, también enemigos. El ejemplo más sonado fue con José Alfredo Jiménez. Se dice que Javier se pasó de la raya coqueteando con la esposa de José Alfredo, y aquello terminó en bronca. Tanto, que el propio hijo de José Alfredo aseguró que su padre lo vetó de su repertorio. ¿Se imaginan? Tener la mejor voz de tu generación y no poder grabar casi nada de uno de los compositores más grandes de México, todo por un capricho sentimental. Mira, te voy a contar algo que pocas veces he compartido. Años después de toda aquella bronca, hubo una posada organizada por la disquera. Ahí, entre guitarras y copas, vi con mis propios ojos cómo Javier se acercó a José Alfredo Jiménez y, con humildad, le pidió perdón. Fue un momento histórico, porque terminaron dándose la mano y hasta grabaron juntos canciones que antes parecían imposibles, como La Retirada. Era como ver cerrar una herida abierta. Pero con mi papá, Antonio Aguilar, la cosa fue distinta y mucho más peligrosa. El Charro de México nunca se lo esperaba, porque Javier, con todo y su fama de mujeriego incorregible, tuvo la osadía de tirarle los perros a mi mamá. Sí, a Flor Silvestre. Y no lo hacía a escondidas, no. Se atrevía a decirle de frente, ya deja a tu charro montaperros y vente con un güey que sí canta. Imagínate esa provocación.
Yo desde chamaco no entendía por qué, si yo era fan de Javier Solís, a mi mamá le caía tan mal escucharlo en casa. Cada vez que yo ponía un disco, ella reaccionaba, quítalo, quítalo, cámbiale. Y yo me quedaba sacado de onda, porque para mí Javier era uno de los mejores cantantes que ha dado este país. Hasta que un día se lo pregunté directo, y ahí me soltó la verdad, no soportaba escucharlo porque le traía malos recuerdos. Esa sola frase me hizo entenderlo todo, que detrás de esa voz aterciopelada, de ese ídolo que yo admiraba, había una historia secreta que mi madre prefirió enterrar en silencio. Fíjate que de mi papá, Antonio Aguilar, nunca se supo nada, nunca le reclamó a Javier Solís, ni hubo pleitos, ni escenas de celos. Él seguía en lo suyo, y mi mamá, Flor Silvestre, lo que hacía era escuchar y callar. Ese silencio es lo que abre todas las preguntas. ¿De verdad esas palabras de Javier le eran indiferentes, o más bien escondía un sentimiento que jamás quiso sacar a la luz para no manchar su matrimonio con mi padre? Lo cierto es que nunca se lo contó a Antonio, nunca. Esa verdad se quedó guardada como un secreto de almohada, como un recuerdo incómodo que ella prefirió enterrar, hasta que un día me lo confesó a mí, muchos años después, cuando Javier ya había muerto. Ahí entendí por qué no soportaba escuchar su voz en casa. Para mí, Solís era uno de los más grandes, pero cada nota que sonaba le removía recuerdos que prefería olvidar. Y te voy a decir algo, cuando alguien no puede ni escuchar la voz de otra persona, es porque detrás de ese rechazo hay memorias cargadas de rencor o de algo mucho más profundo. Al final, solo se odia lo que alguna vez se quiso. Esa teoría agarró más fuerza con lo que reveló la prieta Linda, mi tía y hermana de mi madre. Ella contaba que en la época en que Flor estaba con Paco Malgesto, el famoso locutor, las cosas no eran nada fáciles en casa. Tuvieron 2 hijos, Francisco y Marcela, pero las giras de mi mamá con las caravanas artísticas podían durar meses. Y mientras Flor viajaba, era mi tía la que se hacía cargo de los niños. Mira, la vida de mi mamá en esa época fue un verdadero torbellino. Flor se iba de gira durante meses enteros, y claro, eso a Paco Malgesto lo volvía loco. Se sentía abandonado, impotente, y lo que más lo devoraba por dentro era imaginar qué pasaba con su esposa lejos de casa. Y la verdad, ¿cómo culparlo? Flor era una mujer hermosa, magnética, codiciada por todos. Ya había pasado por 2 matrimonios y, aún así, seguía siendo el sueño imposible de más de un galán. En esos años, los rumores corrían como pólvora. Paco se quedaba en casa oyendo chismes y leyendo en la prensa lo que todos murmuraban, que Flor coqueteaba, que tenía pretendientes por todos lados, que ningún galán se resistía a intentar conquistarla. La prensa lo señalaba sin piedad, lo llamaban cachudo, y él no podía soportarlo. Lo peor vino cuando le llegó la versión más dolorosa, que Flor había sido vista besándose con Antonio Aguilar en un set de filmación. Desesperado, Paco la enfrentó. Y mi mamá, con toda la firmeza del mundo, lo negó. Pero ya era tarde, la semilla de la duda estaba sembrada, y en esa casa lo único que reinaba era el celo y la desconfianza. Mientras tanto, en los foros de cine, nacía una historia que marcaría para siempre el destino de mi madre, el encuentro con Antonio Aguilar. Mucha gente piensa que todo empezó como un flechazo de película, pero no, la realidad es que mi mamá ya conocía a Antonio desde mucho antes, cuando ella trabajaba como conductora en la radio. Desde aquel entonces, él había llamado su atención. Pero ella estaba casada con Paco y, en ese momento, cualquier intento de romance parecía imposible. Mira, el destino es caprichoso, y cuando tiene algo escrito, no hay manera de escapar. Mi mamá y Antonio volvieron a cruzarse en los sets de cine. Entre caballos, canciones y miradas que decían más que 1000 palabras, lo inevitable terminó ocurriendo, nació un romance clandestino. El problema era enorme, los dos estaban casados. Antonio resolvió su situación de inmediato, su esposa aceptó el divorcio sin resistencia, pero para mi mamá no fue tan sencillo. Paco Malgesto, devorado por los celos y la humillación pública, se negó rotundamente a soltarla. Imagínense la tensión, rumores en cada revista, titulares en los periódicos, y mi mamá atrapada en medio de un huracán. Cansada de todo, Flor tomó la decisión más arriesgada de su vida, dejarlo todo atrás y huir con Antonio. Fue entonces cuando la frase se volvió realidad. Cuando el río suena, es porque agua lleva. La reacción de Paco fue brutal. Cuentan que, fuera de sí, tomó una pistola y corrió hasta el aeropuerto decidido a cobrarse la afrenta con sus propias manos. Pero el destino le jugó otra jugada, el avión ya había partido.
Flor y Antonio habían escapado juntos, sellando así el inicio de una de las historias de amor más grandes de la música mexicana y dejando a Paco con la rabia clavada en el pecho. Y claro, aquello no se quedó en lo privado. Fue un escándalo nacional. Paco, cegado por la ira, denunció a mi mamá en el Ministerio Público por abandono de hogar y adulterio, delitos gravísimos en aquel tiempo. ¿La consecuencia? Le quitaron la patria potestad de sus hijos. Fue un golpe devastador, doloroso, que la marcó de por vida. Y mientras los periódicos se peleaban la nota, el nombre de Flor Silvestre ardía en las portadas. Se decía de todo, que Paco le había sido infiel a mi mamá, que mi tía, la prieta linda, estuvo de por medio, o que simplemente Flor fue demasiado libre para un hombre con celos enfermizos. Años más tarde, incluso una de sus nietas lo confirmó diciendo, mi abuelita dejó a su segundo marido porque él la trataba muy mal. Y sí, lo cierto es que Paco nunca entendió algo fundamental, mi madre no nació para estar encerrada. Flor Silvestre fue una mujer con un espíritu indomable, hecha para los escenarios. Y sus temores se cumplieron cuando vio cómo ella se enamoraba de Antonio Aguilar, el hombre que no solo la conquistó, sino que con el tiempo formó con ella una de las dinastías más grandes de la música mexicana. Pero mientras la vida de Flor ardía en rumores, pasiones y escándalos, en esos mismos años empezaba a brillar una nueva voz en México. Un muchacho humilde, que había sido panadero, cargador de bultos y hasta carnicero. No era alto, ni tenía la fama de galán, pero poseía un don tan poderoso que eclipsaba todo lo demás, una voz aterciopelada, inconfundible, capaz de hacer suspirar a cualquier mujer con la primera nota. Ese joven venía de Tacubaya y pronto se convirtió en la sensación de los centros nocturnos, Javier Solís. El señor de sombras. Su talento empezó a medirse con los más grandes de la época, y sin que nadie lo imaginara, el destino lo pondría peligrosamente cerca de la vida de Flor Silvestre. Si algo tenía Javier Solís era ese estilo aterciopelado que no dejaba indiferente a nadie. Era un romanticismo peligroso, de esos que calan hondo, y claro, también alcanzó a mi madre. Paradójicamente, mi papá, Antonio Aguilar, había empezado en los boleros, pero pronto Pedro Infante y el Jibarito Hernández lo convencieron de cambiar rumbo hacia la ranchera. Y ahí está lo curioso. Lo que de verdad enamoró a mi mamá desde un principio no fueron los corridos, ni los mariachis, sino ese aire de bolero cargado de pasión. Exactamente lo que Javier representaba cada vez que abría la boca. Y en ese ambiente explotaban las famosas caravanas artísticas, como la Caravana Corona. Imagínense, era como un circo ambulante de talento. Noches enteras de música, aplausos, viajes interminables y artistas conviviendo hombro con hombro. Ahí estaban Lucha Villa, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, Los Panchos, Enrique Guzmán, Julisa, Irma Serrano, y por supuesto, Flor Silvestre. Era inevitable, entre desvelos, carretera y camerinos, los romances brotaban como flores en primavera. Les voy a dar un ejemplo, Lucha Villa. Esa mujer era un torbellino. Dicen que en plena gira se enamoró de un joven guitarrista de los Abson Boys, Arturo Durazo. Y ojo, no hablo del famoso policía, no, este era un chamaco que apenas tocaba la guitarra. Pero Lucha, con esa personalidad arrolladora, no se andaba con rodeos, quiso hacerlo todo legal. ¿Qué hizo? Se casó con él casi sin pensarlo. Un matrimonio express que duró menos que una gira, porque pronto se aburrió. Lo suyo no eran los hombres simples, lo suyo eran los poetas, los que la hacían soñar. Y aquí viene lo más irónico. En esa época Lucha estaba enganchada sentimentalmente con José Alfredo Jiménez. Celos iban, celos venían, y en un arranque de orgullo, se casó con el guitarrista para darle en la torre al mismísimo José Alfredo. Mira, esas giras eran un hervidero de romances. Todo pasaba en el mismo camión, música, desvelos, ilusiones, y claro, también el amor viajaba junto con los artistas. Julisa, por ejemplo, se flechó con Benny Ibarra. Ese era el ambiente, nadie salía ileso de tantas noches compartidas. Y en medio de ese torbellino apareció lo inevitable, Javier Solís empezó a cortejar a mi mamá. Y como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe. Tanto insistió, tanta miel en las palabras, que al final la relación clandestina se dio. Estamos hablando de 1964, en medio de giras, películas y grabaciones. Pero aquí viene la otra cara de Javier. Porque mientras le pedía a Flor que dejara a mi papá, Antonio Aguilar, él tenía novia en cada pueblo. Era un conquistador empedernido, su fama y su voz lo hacían irresistible. Imagínense, mientras mi madre lo esperaba para una cita,
él desaparecía con la primera seguidora que se le cruzaba en el camino. Flor, herida, cansada de tanta informalidad, le reclamaba. Y Javier respondía con promesas que nunca cumplía. Yo sé que más de una vez mi mamá le dijo de frente, no voy a cambiar a mi charro por un hombre de pura lengua, porque de eso se come un taco. Y aunque Javier intentaba calmarla, aunque por unas noches se quedaba más tranquilo, su carácter de conquistador siempre terminaba traicionándolo. Aún así, entre todo ese caos vivieron momentos intensos. Noches de entrega total, escondidas entre música, escenario y clandestinidad. Fueron amantes ardientes, pero condenados al desencanto. Y claro, todo se quebró cuando apareció Sonia López, la famosa chamaca de oro. Desde el día que entró a la caravana Corona, Javier se volvió loco por ella. Hubo un momento en el que mi mamá ya no pudo más. Una tarde, lo encaró de frente, ¿y ahora qué, Javier, vas a estar con ella? Él, entre risas nerviosas, le juró que solo era amistad. Pero Flor ya no le creía. Y la gota que derramó el vaso llegó en un hotel de provincia. Mi mamá se había arreglado con esmero, con un vestido atrevido, lista para salir de compras. Al pasar por el lobby, los vio a Javier y a Sonia López muertos de risa, como si estuvieran burlándose de ella. No lo pensó dos veces. Se regresó indignada y los encaró, ¿de qué se ríen? Y la respuesta fue la peor que podían darle, son cosas privadas. Eso fue dinamita pura. Flor, herida en su orgullo, explotó ahí mismo y le gritó en la cara a Javier que era un poco hombre. A partir de ese instante, lo que había sido pasión se convirtió en resentimiento. Lo que comenzó como un romance lleno de intensidad, terminó roto en celos, sospechas y burlas malinterpretadas. Y claro, lo que siguió fue peor. En esas mismas giras, Javier no se conformaba con un solo amorío. También empezó un romance con nada menos que Irma Serrano, la tigresa. Imagínense la furia de mi madre cuando se enteró. Si ya lo odiaba, aquello lo convirtió en una traición directa. Lo que Flor nunca pudo entender fue por qué, después de todo, mi papá seguía contratándolo para sus películas. ¿Y para qué lo traes otra vez?, le reclamaba. Y Antonio, con la cabeza fría de empresario, siempre respondía igual, porque está pegando, porque vende boletos. Nos conviene tenerlo en el elenco. El final de Javier Solís llegó demasiado pronto. Tenía toda una vida por delante, pero la muerte lo alcanzó joven, rodeada de misterio y rumores que nunca se apagaron. Oficialmente se habló de una operación fallida de la vesícula, pero en los pasillos de la farándula se decía otra cosa, que el mismísimo presidente Gustavo Díaz Ordaz, cegado por los celos por un supuesto romance de Javier con la tigresa, había ordenado que lo golpearan. Y que la familia, para evitar un escándalo nacional, prefirió inventar la versión de la cirugía. La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Unos dicen que fue un error médico, otros que murió por un simple vaso de agua, pero quienes lo conocieron aseguran que eso es mentira, que esa versión no tiene sentido. Y entonces la pregunta queda abierta, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en esos últimos días del Señor de Sombras? ¿Un descuido médico, una conspiración o un secreto demasiado incómodo para salir a la luz? Lo que sí es seguro es que su partida dejó un vacío enorme. Su voz siguió viva en los discos, sus amores prohibidos quedaron a medio camino, y su vida terminó cargada de sombras, sospechas y heridas que marcaron a quienes lo rodearon. Y claro, en medio de todo esto estuvo mi madre, Flor Silvestre, atrapada entre el amor indomable de Antonio Aguilar y la tentación peligrosa de Javier Solís. Una historia de pasiones, de decisiones arriesgadas y de silencios que todavía hoy siguen resonando. No se vayan sin suscribirse, darle like y prender la campanita, porque aquí el chisme siempre viene cargado, completo y sin pelos en la lengua.